Ahí empecé. Bien, perfecto. Bueno, chicos, ¿me escuchan todos? Sí, perfecto. Bueno, Sí, se escucha. perfecto. Bueno, estuve viendo las evaluaciones, me llevó muchísimo tiempo, no he terminado, y un 50% comprendió, o tal vez no me supe expresar, la consigna. La consigna no era que ustedes tomaran temas de Internet, sino con lo que tenían. Yo quería saber qué les había o cuánto les había servido o utilizado como herramientas lo que habíamos visto de esa primera clase. Por supuesto que para ese momento no teníamos idea, yo no tampoco sabía cómo iba a ser el tema de las evaluaciones, si iba a haber un primer parcial y recuperatorio, un segundo parcial y recuperatorio, o bien iba a fijarse una nota en virtud de una serie de evaluaciones que hiciéramos. De ese 50%, quiero destacar que en la pregunta número 8 hubo cosas que realmente me gratificaron, que fue la opinión personal. O sea, cuando pusieron algún recorte en el de periódicos y utilizaron herramientas de la unidad 1 para hacer una especie de construcción. Inicialmente no es sencillo, obviamente, porque era la primera vez que lo hacían, pero también vi cosas que no me conformaron. O sea, tomaban y pegaban, copiar y pegar, y en realidad eso no era el objetivo. El objetivo era que ustedes con lo que tenían, con las herramientas de esa unidad 1, comenzaran a hacer algunas apreciaciones. O sea, esto es conceptual, esto no va a definir nada, porque ya tenemos el parcial, y ya les digo que la fecha es el 14 de mayo, el jueves 14, que vamos a fijar para las 18:30, y hay un recuperatorio, que es a la semana siguiente, o en junio creo que es el recuperatorio, no. Lo que tengo bien presente es la fecha del 14 de mayo, y va a ser un cuestionario tipo multiple choice. No definí todavía si va a ser a verdadero o falso, o va a ser 3 opciones y cuál es la opción verdadera a la pregunta. Pero les vuelvo a repetir, lo importante de esto es que ustedes puedan meterse en la temática de la economía del día a día, pero por supuesto, como siempre decimos, bajo el ámbito de la Constitución Nacional. Pero no es el objetivo ni la idea que ustedes corten y peguen, porque entonces no hay una elaboración. Esa es la convicción que tengo. Vuelvo a repetir, hay varios que tomaron incluso la obra de Muchoni y Becker, que estaba en el campus, y contestaron de la obra de Muchoni y Becker, lo cual por supuesto también es correcto. O sea, respetuosamente he tratado de decirles a todos cómo es la cuestión. O sea, no se trata de desaprobarlos, no se trata de dejar sin efecto la posibilidad que continúen. Se trata de que reciban el mensaje. Y ese mensaje pasa por ahí, porque podamos ir recibiendo esas herramientas y podamos ir entendiendo una realidad actual y vigente como es el problema de la economía. Eso era lo que le quería decir. Hay varias apreciaciones hechas, por supuesto, en el campus, que no tienen ni más ni menos que una sola realidad. Esa realidad es que fundamentalmente fíjense que había, por ejemplo, me llamó la atención el circuito económico,
algunos queda exactamente igual que estaba en Internet. Y no ese es el circuito económico que yo les di en esa unidad primera. O sea, lo tomaron y lo copiaron. No es esta una apreciación que va en desmérito de ninguno, sino lo que les quiero decir es que tal vez no me supe expresar o explicar cuál era el objetivo de ese cuestionario. De todos modos, como ya hay un parcial fijado, ese parcial se va a hacer en base al cuestionario. ¿Alguna pregunta sobre eso? Y pues así ya podemos arrancar. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, comenzamos con cuentas nacionales. O sea, vamos a empezar con macroeconomía. Estoy tratando de incluir a todos. Si alguno no está incluido, pues lo vamos a incluir. Bien. Entonces, vamos a compartir. Pantalla y comenzamos. Vamos a ver que terminamos en los dos bloques, porque la idea es que Leandro el miércoles va a continuar con presupuesto y tratar de terminar presupuesto, y el próximo lunes vamos a dar la unidad 4, que es consumo, ahorro e inversión. O sea, ¿qué es lo que va a ir para el examen? La unidad 1, 2, 3, 4, la 9 y la 10. Son 6 unidades las que van a... A todos. ¿Por qué no estoy? Profe, conecte el micrófono que lo tiene desconectado y no se escucha. Bueno, retomamos, chicos, la macroeconomía. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la unidad 1 y dijimos que la economía tenía dos grandes divisiones, la microeconomía y la macroeconomía? La microeconomía se ocupaba del análisis de las unidades familia,
y empresa, unidad de consumo, unidad de producción, y la macroeconomía era el comportamiento global del sistema económico. Entonces acá decimos que la macroeconomía es el estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto, o sea, el estudio del conjunto de las variables macroeconómicas, como por ejemplo la producción total de la economía, la tasa de desempleo, el nivel general de precios, el saldo de la balanza comercial, la cantidad de dinero, etc. O sea, ¿cuáles van a ser las grandes dudas? Nos dice Johnny Becker. ¿Por qué se reduce la producción y el empleo? ¿Cuál es la razón del aumento del nivel de precios? Y eso nos va a llevar al análisis de la inflación. Nos va a decir a qué se debe la baja tasa del crecimiento económico. ¿Por qué cae tanto la industria? O sea, todos estos temas que son significativamente importantes vamos a ver en la macroeconomía. Por supuesto que dentro de esto vamos a ver los sectores productivos. La economía, obviamente, así como es la ciencia de la administración de recursos escasos para producir bienes y servicios, la producción está compuesta por sectores. Tenemos un sector primario, un sector secundario y un sector terciario. El sector primario son los bienes de naturaleza, o sea, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. El sector secundario se refiere a la industria, o sea, la transformación de la materia prima. Y el sector terciario se refiere a los servicios públicos, o sea, todo lo que puede ser de la administración pública, nacional, provincial o municipal, y lo privado, o sea, transporte, salud, hay clínicas privadas, hay obras sociales privadas, hay colegios y universidades privadas, transporte privado, así como tenemos servicios públicos. La justicia es una de las políticas de Estado más importantes porque pertenece a la administración pública, la seguridad pertenece a la administración pública, también hay salud pública, etc. Bien. Pero acá hay algo importante, y son los artículos de la Constitución Nacional. Entonces, ahí yo les puse el artículo 75, inciso 8, el artículo 18, el inciso 18 y 19 del 75, los artículos 124 y 125. Entonces, recurrimos a la Constitución Nacional y vamos a comenzar con las facultades del Congreso. Entonces dice el artículo 75. Cuando se refiere al inciso 8, dice, fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos. O sea, vamos a ver lo que es el gasto público como uno de los componentes fundamentales de la magnitud macroeconómica más importante que tiene la economía, que es el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno, que en realidad es PBI o PN, o sea, Producto Nacional. Muy bien. El inciso 18, que nos va a decir proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelante y bienestar de todas las provincias, promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, introducción y establecimiento de nuestras industrias, importación de capitales extranjeros por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. El inciso 19, que es muy, pero muy importante porque es la cláusula del progreso, ya la hemos visto y la volvemos a ver. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional. Esto es precisamente la macroeconomía, la productividad de la economía nacional. Y luego tenemos algunos artículos que se refieren a los gobiernos de provincia, como el 124 y el 125, que son muy importantes porque son las facultades que tienen las provincias. Por ejemplo, el 124 que nos va a decir que las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social.
podrán celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación, obviamente. Que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. El artículo 125. Las provincias pueden celebrar tratados parciales con fines de administración de justicia, pero sobre todo esto, promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables. Es decir, que hay muchas disposiciones, como siempre digo, de la Constitución Nacional, que se refieren a la economía. Ahí tienen los artículos que definen esto, porque si hay algo, si esta evaluación o estos exámenes que vamos a tener vía online, los tuviéramos cara a cara, yo les puedo asegurar que la Constitución Nacional definiría esos exámenes. Porque lo importante es esto, son estudiantes de Derecho, son futuros abogados, algunos casi ya para recibirse. Tenemos que conocer la Constitución aplicada a la economía, o el modelo económico y financiero dentro de la Constitución Nacional. Muy bien. Vamos a continuar con esa magnitud macroeconómica tan importante a la que hacemos referencia, y que no es ni más ni menos que el Producto Nacional. Bien. Ahí nos pasamos. Vamos a volver acá. Producto Nacional y sus componentes, el ingreso nacional. Acá se trata de hablar de lo que produce el país, y fíjense, del famoso reparto de la torta. Cuando nosotros decimos la redistribución de la riqueza es posible, estamos hablando de la famosa torta. La torta no es ni más ni menos que la distribución del ingreso, que cada sector o cada factor de la producción recibe en proporción lo que aporta al proceso productivo. Entonces, es muy importante esto porque forma parte de la riqueza. Hay un artículo, ustedes saben que yo siempre trato de acercarme a los periódicos porque es la forma que ustedes van a poder comprender la importancia que tiene leer el diario. Mire, fíjese, dice, distribuir riqueza o ingreso. Y mire lo que dice. Dice bien claramente, la riqueza es algo estático, es el patrimonio generado en el pasado y que pertenece a los particulares que lo construyeron, o al Estado. Cuando se trata del patrimonio público, son las propiedades, las casas, los campos, los viñedos, los edificios, o el capital líquido atesorado en moneda local o extranjera. Son las acciones y los títulos o bonos emitidos por las empresas. Lo conforman los automóviles, las joyas, los barcos, las casas, las vacaciones, las casas de vacaciones, todos esos activos que se fueron generando de acuerdo con la legislación en vigor. Si la porción que toma el Estado llega a ser tan grande que ahoga la rentabilidad y destruye la confianza del inversor, no permitirá jamás que se cree el círculo virtuoso del desarrollo. En ese caso el ingreso se anquilosará y no aumentará. Entonces, esto es muy importante, que el país genere su riqueza y esa riqueza que genere la pueda proteger, la pueda defender. Entonces, ¿qué es el Producto Nacional? Es el valor total de todos los bienes y servicios finales que produce el país en un año. Muy bien. ¿Cómo se compone? Ahí les puse iniciales. Una C mayúscula más una I y una B mayúscula más una G mayúscula más una NX. ¿Qué quiere decir esto? La C es el consumo, es decir, satisfacer las necesidades de la economía doméstica. ¿Cómo las satisfacemos? Con bienes durables y con bienes no durables. Los bienes no durables son los que consumimos, los bienes o perecederos. Los bienes durables son un auto, son una moto, una bicicleta, un televisor, son bienes durables. Pero también tenemos la inversión bruta, que esa inversión bruta es privada, y son los bienes de capital. Es la
maquinaria que tenemos para producir otros bienes. Recuerden que cuando hablábamos de bienes de capital y bienes de consumo. Bien, los bienes de capital son los bienes que pues sirven para producir otros bienes. El gasto público sería el tercer gran componente del Producto Nacional. El gasto público es el gasto en bienes, por ejemplo, los ferrocarriles, y en servicios, el servicio de salud, el servicio de justicia, también pertenecen al gasto público. Y finalmente tenemos una N y una X. ¿Por qué yo utilizo esta fórmula y utilizo estas iniciales? Porque estas iniciales son las que ustedes van a encontrar en los recortes periodísticos. Y ahora les voy a mostrar por qué. Entonces, cuando dice NX, se refiere al saldo exportador neto, o sea, la diferencia entre lo que importamos, o sea, lo que traemos de afuera, que no producimos, y lo que exportamos, o sea, lo que producimos en el país, y que lo vamos a ver no en esta parte, sino en la segunda, que conforma el sector externo, o lo que se considera como la balanza de pagos. Bien, entonces, cuando vemos esto, nosotros tomamos, por ejemplo, un recorte de un periódico, que evidentemente es lógico que a ustedes se les haya pasado desapercibido, que no hayan prestado atención en esto. Pero fíjese, acá tiene, miren lo que dice. Este artículo es del 2014. Miren lo que dice. Recesión. Sin atenuantes, se están contrayendo todos los rubros que componen el PBI. O sea, lo que les estoy diciendo es lo que está acá. Miren qué interesante. Ahí tienen. Por ejemplo, inversión. Cae a un menos 5,5. Ventas minoristas, ya hablamos del consumo, cae a un menos 9,6%. Exportaciones. Cae un 9,1%. Importaciones cae a un 15,7%. Entonces, mire lo que yo destaco. En lo que va del año, de acuerdo con distintas mediciones oficiales y privadas, se registran caídas en el consumo agregado. El consumo agregado es la suma del gasto privado y del gasto público, en la inversión y las exportaciones, es decir, los componentes del Producto Bruto Interno medidos como flujo de gastos. Si bien la caída de las exportaciones podría tener un efecto contable positivo, los analistas advierten que afecta a la actividad y que la parte de las compras al exterior están compuestas por insumos para la producción. Atención con esa palabra, insumos, que vamos a hacer mucho hincapié en eso. Bien, entonces, tenemos el Producto Nacional, todo lo que produce, todos los autos, todas las latitas de cerveza, todos los televisores, todos los plasmas, todos los servicios, pero finales, porque si no, si computamos los bienes intermedios, entonces incurrimos en lo que se llama la doble contabilidad. Y no vamos a poder tener esta apreciación, fíjese, como yo le digo acá, que marca una curva. Esa curva le va a decir cómo avanza el PBI o cómo retrocede. Bien, nos quedan 10 minutos y en 10 minutos vamos a continuar porque hoy vamos a tratar de terminar. Ese es el Producto Nacional. ¿Y qué es el ingreso nacional? Que yo hoy les hablaba de la famosa repartija de la torta. Esperen que acá no sé qué sucedió, así que vamos a volver a... Perfecto. El ingreso nacional es el ingreso total que reciben los propietarios de los factores productivos. O sea, ¿se acuerdan que yo les había hecho un cuadro y les había puesto en un lugar la tierra? Bueno, los recursos naturales son la tierra, la pesca, los minerales. ¿Y qué recibe? Una renta. Bien, acá hay algo que se ha incorporado también, lo vamos a sacar para... Ahí está. Hoy tenemos el capital. ¿Qué remuneración va a recibir el capital? El interés. El trabajo, el salario mínimo vital y móvil. Y la empresa va a recibir el beneficio. O sea,
la iniciativa empresarial para recibir el beneficio. Con eso compone el ingreso nacional. Y es muy importante porque el que más debe recibir es el que más aporta al proceso productivo. Y el que más aporta al proceso productivo no es ni más ni menos que el trabajo. Perfecto. Continuamos. Nos van quedando 8 minutos y vamos avanzando. Bien. Nos hemos avanzado demasiado. Bien, entonces ahora vamos a ir a... Acá estamos. Valor agregado, bienes insumidos y producción final. Esto es muy importante. El valor agregado es el valor de las ventas de una empresa menos el valor de las materias primas y otros bienes intermedios que se llaman insumos que sirven para producir bienes. Tenemos dos tipos de bienes. Los que no reciben ninguna transformación, porque ya son el producto final, que por ejemplo es un auto. Y los bienes intermedios son los que sufren una transformación aportando al producto final. Por ejemplo, las autopartes. Estos se llaman insumos. Y les voy a hacer un gráfico muy rápido. Muy bien, muchísimas gracias. Supongo usted que tenemos ahí que Leandro, Nicolás y Furundarena deciden poner una fábrica de bicicletas. Entonces vamos a poner dos etapas de la producción. En una primera etapa y en una segunda etapa. En una primera etapa vamos a fabricar las ruedas, vamos a hacer el asiento, el manubrio, vamos a hacer el piñón y vamos a hacer el cuadro. Y en la en la segunda etapa ya vamos a tener la bicicleta perfectamente hecha. O sea, con su cuadro, con el piñón, los pedales y el asiento. Muy bien, ahí tenemos una bicicleta. Pero resulta que me va a decir Nicolás, pero Julio, ¿qué sentido tiene que nosotros fabriquemos si lo podemos traer de afuera? ¿Y cómo nos vamos a meter en el piñón? ¿Cómo nos vamos a meter en los frenos? ¿Para qué vamos a fabricar el asiento? Entonces, nos encontramos con un país que tiene un modelo económico primario y no industrial, que se convirtió en un país de armado. Y la prueba, ¿por qué utilicé el ejemplo de la bicicleta? Porque precisamente este artículo es impecable al respecto. Mire usted, ahí lo tiene. ¿Y sabe cómo se titula? Exactamente, Viento en contra para las bicicletas. Yo le quiero aclarar que cuando era chico, en Argentina se fabricaban bicicletas. Pero mire la realidad, esto es del 2012, o sea, tiene unos años, pero no tantos. O sea, exactamente 8 años tiene este artículo. Fíjense lo que dice, cambios. La oferta argentina es inexistente. La gran mayoría proviene de la multinacional asiática Shimano, o sea, no se fabrican en el país. Horquillas. No existen horquillas locales con suspensión que se utilizan en bicicletas de montaña o competición. Pedales. Los locales abastecen las gamas bajas. Los de aluminio con sus palancas se importan. Cadena. El componente esencial para la tracción de la rueda en cualquier modelo de bicicleta no se produce en la Argentina. O sea, fíjese usted, prácticamente tenemos un país de armados. Si yo doy vuelta esta notebook y dice fabricado en Tierra del Fuego, no se fabrica nada. En Argentina todo se arma. Entonces, lamentablemente, se ha producido una caída de la industria tan grande que prácticamente nos convertimos en un país de armado. Por eso hablamos de los insumos. Un insumo importantísimo para la Argentina es el combustible, el barril de crudo. Un insumo importantísimo es el acero. Todo lo que tiene que ver con la computación, son todos insumos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que de aquí a acá no tenemos nada.
lo que nosotros tenemos que rescatar es el valor agregado. O sea, lo que se produce en cada etapa de la producción. Supongo que cualquiera de ustedes ya se recibió de abogado, entonces va a un negocio y se va a comprar un hermoso escritorio. Bien, ese escritorio de quebracho reconoce todo un proceso. Ese proceso comenzó cuando se taló el quebracho en Misiones, se lo trajo por el río Paraná o el río Uruguay, llegó a Gran Aserradero en Buenos Aires, el Gran Aserradero se lo fue cortando en lonjas y luego fue a la fábrica de muebles y finalmente lo tenemos acá en Mar del Plata, en un lugar donde se venden artículos para escritorio. Bien, ¿qué pasó en cada etapa de la producción? Se le fue agregando. Vino el que le pone la laca, el herrero que le fue poniendo las manijitas a los cajones. Es decir, se produjo ese paso de los sectores. Cuando yo le hablo del sector primario, del sector secundario y del sector terciario, lo que yo le digo es que lo que nos falta es esto, que podamos pasar del sector primario al sector secundario. Es decir, que podamos generar valor agregado. Porque esto es lo que deteriora, y ahí se lo puse, los términos de intercambio los tenemos deteriorados porque nosotros importamos tecnología, importamos la manufactura y exportamos la materia prima. Es decir, estamos como en la época de Rosas, por decir así, o la época de la década infame, que salía de acá, salía el cuero y venía la silla de montar, y venían las carteras, y venían las valijas. Entonces, en la medida en que nosotros no generemos un modelo industrial, vamos a seguir aferrados a un modelo primario. Y este es el problema, el modelo primario. Bien. Ya nos queda 1 minuto 17 y les voy a decir lo que vamos a ver a continuación y entonces vamos a hacer un pequeño alto. Vamos a ver las diferencias entre el Producto Interno Nacional y el Producto Bruto y el Producto Neto. Pero tengo algo muy interesante para la finalización y es precisamente como a nosotros somos marplatenses, a nosotros hay algo que nos duele mucho. Y eso que nos duele mucho es el problema de la pesca. Y vamos a ver qué pasó con la pesca y qué pasó con el actual canciller, con Felipe Solá, cuando era el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bueno, cortamos entonces, Nicolás, y volvemos en unos 5 o 7 minutos. Vale, perfecto. Y cuarto, Así vámonos. tomamos un café. Muy bien. Nos vemos en unos 5, entre 5 y 7 minutos, chicos. Dale, dale, perfecto. Este libro es increíble. Más que el libro liberal hay que leer al Alberdi. Claro que hay que leer al Alberdi. Es la base del liberalismo. Escuché. Es la base del liberalismo. Este sistema económico analítico de la Comisión contiene un análisis sistemático del texto